Amigos de Agro1, un gusto de encontrarnos en esta jornada y compartir nuevamente las noticias para el sector agropecuario aquí en la pantalla de Cablevisión Salto. Y por supuesto también al comienzo el saludo a los amigos de Charrúa Televisión, a Jorge Alonso, a todo su equipo y también a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, a Cardinal TV, que nos permite semana a semana también ser parte de su programación. Dicho esto, bueno, hay varios temas, hubieron varias jornadas, varias actividades, remates a nivel de pista, también una licitación importante del arrendamiento de un campo y bueno, de esto vamos a estar hablando ya en algunos minutos más, luego de presentar los titulares de esta jornada. Y bueno, en este momento terminamos la licitación del arrendamiento del campo de Punta de Valentines que veníamos promocionando, 2.400 hectáreas. El mejor postor ofreció 46 kilos de novillo. Las cuatro variables fueron muy claras y ahora la prensa cada vez las cita más frecuentemente. El valor del dólar. Pero más que el valor del dólar, sí, una variación negativa más que interesante de un 8%, pero se agrega a su vez una inflación de casi otro 8%. Los pronósticos dicen obviamente que va a estar afectada la tasa de preñez a nivel nacional, con una gran heterogeneidad entre predios, porque más allá de la sequía, el manejo que hizo cada productor fue diferente para mitigar los efectos de esta falta de lluvia. Un remate diferente, la verdad, desde el punto de vista de precios y fundamentalmente desde el punto de vista de la modalidad de remate. Hubo un porcentaje grandísimo de los ganados que no pudieron pasar por pista, no lo pudimos rematar por el tema de garrapata, que la verdad que es un flagelo que hoy lo estamos viendo, te diré que a diario. La verdad que un gran remate hemos realizado, un rematazo por donde se lo mire. Bien, y comenzamos a desarrollar entonces las noticias de esta jornada. Y vamos a arrancar por un tema que hasta lo que fue el impacto de la seca en la pasada primavera y verano, el impacto más fuerte, ¿verdad? Se hablaba entre algunos productores. Se conversaba, pero ya era para un círculo pequeño. Sin embargo, bueno, las dificultades que ha generado la falta de precipitaciones ha hecho que cada vez hablemos más del tema de la sequía y hablemos más del tema riego y de la necesidad de implementar sistemas que permitan de alguna manera ser sustentable o pasable el verano de otra forma. Si para eso se necesita inversiones y para eso se viene hablando también del tema de, bueno, financiar de alguna manera estas obras. Pero estuvimos dialogando con el ingeniero Claudio García, integrante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de INIA, porque se lleva adelante aquí en Salto o en el norte del país el proyecto Regando la Ganadería del Norte, y ahí se estuvo hablando sobre diferentes temas. El riego por supuesto es el esencial, pero entre otras cosas que falta por supuesto capacitación del punto de vista humano para el manejo de ese riego. Pero bueno, de estos temas y de la aplicación de esta tecnología tanto a nivel intensivo para predios chicos como en ganadería extensiva, hablamos con el ingeniero Claudio García. Sí, nosotros está bueno la pregunta porque nos hace diversificar a quién apuntamos con la investigación. Entonces, nosotros en un principio decimos, bueno, riegue lo que mejor sabe hacer en secano. Eso como punto de partida. Y acompañando a eso, bueno, en forma paralela, que la investigación pueda dar soporte a cuál después va a ser el mejor o el más eficiente articulación con la investigación y la producción. Entonces, hoy que somos un país relativamente joven en cuanto a lo que es la investigación en riego, apuntamos a mejorar lo que ya existe. Y paralelamente la investigación tendrá que dar esa respuesta a ver si es mejor una C3, una C4 o qué combinación o qué rotación. Pero eso yo creo que vamos a tener tiempo de darnos esa discusión. Y durante ese tiempo el productor ya puede comenzar a invertir en riego, porque en definitiva va a tener que poner dinero sobre Sí, hoy por hoy hay muchos resultados, tenemos casi 13 años de resultados, no solo en pasturas, sino que también en cultivos. Hay también mucha información en lo que son las rotaciones de arroz pastura con la gente de INIA 33, hay mucha información en INIA Tacuarembó, de los cuales el productor hoy, como para empezar a producir y caminar en lo que es la intensificación a partir del riego,
hay una información importante, pienso que es muy interesante en cuanto a lo que son, cuáles serían los potenciales en los sistemas de producción, y bueno, después se verá en el correr a medida que se vaya aumentando esa demanda, cuáles van a ser las distintas ofertas. Sobre las praderas tradicionales que tiene el país, ¿cuánto es el potencial que puede alcanzarse con el riego en base al secano? Y bueno, ahí depende de contra qué lo comparemos. Si lo comparamos contra este año, es 0 contra las 15 toneladas que se producen. De hecho, la investigación siguió produciendo en esta seca tan importante la misma cantidad que los años anteriores, y en los predios pilotos que estamos presentando, la producción fue la misma. O sea, en aquellos que se dedicaron al riego y a hacer las cosas apuntando a esa tecnología, lo lograron. La investigación marca que en los últimos 12 años la producción no varía entre las 13 y 14 toneladas de materia seca, cualquiera sea esa especie, ¿no? Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956, participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final, llegando a los hogares de los salteños con su harina en 2 versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Bien, 12 millones de cabezas es lo que el Instituto Plan Agropecuario está estimando para el stock ganadero de nuestro último año agrícola 2022-2023, julio 2022 a junio 2023, que está cerrando y que además trae consigo la declaración jurada de ICOSE. Bueno, en esa declaración jurada el Plan Agropecuario está estimando que vamos a tener cerca de 12 millones de cabezas, y esto por varios factores. Primero, la primavera anterior o el periodo anterior se tuvo una estación reproductiva muy buena, más de 3 millones de terneros es lo que se está estimando por parte de los técnicos, y por otro lado la faena cayó respecto al año anterior. Pero nos explica el ingeniero Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario, quien hace justamente este análisis todos los años. Sí, la variante más grande es que la faena fue relativamente baja, o sea, estamos hablando de que apenas vamos a llegar a los 2.180.000 cabezas, capaz que no se llegue a eso, cuando en el ejercicio pasado habíamos andado cerca de los 2.700.000. Eso es realmente preocupante, es una cosa que yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Tenemos que tener presente de que en la medida de que la extracción sea alta, la cadena va a funcionar. O sea, tenemos que tirar de la cadena
para que la cadena funcione y no empujar, ¿no? Empujar, eso me refiero a... Sí, se, desde puede el generar criador muchos hacia terneros, adelante. se puede generar muchos terneros de abajo para arriba, pero si arriba no sale, eso es real, lo estamos viendo. El sistema de producción ha cambiado, son cosas que yo voy a mencionar. En su momento era acumular ganado, sacar ganado a pastoreo o arrendamiento porque la tierra era barata. Hoy ya no existe más esa posibilidad. Entonces tenemos que mirar hacia adentro de los establecimientos para buscar mejoras. Acumular ganado además no es negocio, porque acumular ganado implica acumular dólares. Pues esos dólares son cada vez más, valen menos, lo vamos a cambiar por pesos y eso, el recambio, o sea, la capacidad de intercambio cada vez es menor. Entonces tenemos que buscar que esos dólares produzcan. Y para eso, bueno, tenemos que meter mucha cabeza y alternativas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande de poner a funcionar fuertemente la máquina y para eso necesitamos que haya una extracción fuerte. Estamos hablando de niveles muy superiores a lo que tenemos hoy. Pensemos en la ganadería australiana, andan niveles del 30 y pico % de extracción. Nosotros andamos apenas llegamos al 20 y poco %, 23, 24, cuando andamos bien. Entonces, eso creo que marca la diferencia y bueno, es un poco lo que nos está faltando. Yo creo que bueno, en corto plazo, que es un poco lo que yo estoy mirando ahora, vamos a llegar a los 12 millones de cabezas. Eso justamente porque hay un ingreso recordemos que este ingreso de terneros que hay hoy, este año, Fueron de la primavera pasada. A la primavera pasada y todo el periodo de la primavera, que fue uno de los porcentajes de preñez más elevados que dio INEA 33. Y nosotros tomamos como referencia, y hay alguna referencia entre lo que es ese porcentaje con lo que se marca finalmente. Entonces vamos a estar en un nivel de 3 millones de terneros ingresados. Entonces, bueno, si hay una faena de 2.200.000, hay una exportación de en pie del orden de 140.000 reses, más o menos, lo que puede llegar a ver, y sumado a la mortandad, hay una diferencia de 400.000 reses, más o menos, que se da entre lo que ingresa contra lo que sale, que es a favor, ¿no? Entonces, o sea, es lo que va a crecer el stock. Va a crecer el stock en el entorno de eso, por eso vamos a llegar a niveles muy cercanos a los 12 millones de cabezas. Bien, y para seguir en este bloque, ahora vamos a hablar de las preñeces, de cómo estuvo la estación reproductiva en este último periodo, o sea, qué cantidad de terneros se prevé vamos a tener en la próxima primavera. Bueno, de esto, por supuesto, estuvimos hablando con la ingeniera Graciela Quintanz en lo que es el marco del taller de diagnóstico de gestación vacuna. A decir que ese taller arrojó un 71 y poco %, una baja de casi 9 puntos respecto al año pasado, o sea, al taller anterior. Eso quiere decir que, bueno, que las preñeces fueron menores que el año pasado. Sí, claramente vamos a tener menos producción de terneros. ¿Qué impactó en esta producción de terneros? Bueno, nos explica la ingeniera Graciela Quintán, con la que hablamos de este tema. Sí, bueno, es un año difícil, un año que se ha transitado a lo largo de una sequía muy larga, la estamos atravesando, todavía hay lugares donde, bueno, obviamente se está viendo las consecuencias, así que los pronósticos dicen, obviamente, que va a estar afectada la tasa de preñez a nivel nacional, con una gran heterogeneidad entre predios, porque más allá de la sequía, el manejo que hizo cada productor fue diferente para mitigar los efectos de esta falta de lluvia. Eso lo venimos viendo hace muchísimos años. Este año cumplimos 21 años del taller de preñez y frente a la sequía siempre es como algo recurrente, ¿no? O sea, nos afecta, pero también alambrado por medio pueden haber 30, 40 puntos de diferencia en función de lo que hizo el productor y sobre todo también cómo tenía el rodeo el productor, si lo tenía de forma ordenada, si venía acomodándolo o no. Entonces creo que
va a versa sobre toda esa heterogeneidad también, que es importante. Algún veterinario nos decía, bueno, los datos de preñez del año pasado fueron muy buenos, pero hubo mucha preñez tardía, o sea que hubo mucha preñez de cola que este año parieron dentro de la seca. Puede ser uno de los motivos más complicados para preñar de vuelta este año. Sí, correcto. Toda la gente que tuvo el año pasado alargó el entore y el ganado parió tarde, este año realmente la pasó mal. Porque no solamente siempre la cola de parición es un problema para preñar, sino que en este año cayeron en diciembre terneritos chiquitos, sin producción de leche las madres, con poquitísima capacidad de recuperar, madre y ternero. O sea que fue una situación sumamente complicada y ojalá en la presentación que demos hoy podamos mostrar que también en todas las crisis hay oportunidades. Y hay que tomar las crisis como una oportunidad para acomodar el rodeo, para mejorar, para mirar para adelante y para planificar algo diferente a lo mejor, que nos permita estar más tranquilos y trabajar más cómodos dentro del rodeo. Bien, y con la ingeniera Graciela Quintanz también hablamos de la posibilidad del entore otoño-invierno. Probabilidad que, por supuesto, en el sector lechero se desarrolla todos los años, porque la prioridad en el sector es tener, por supuesto, leche en la vaca. Para eso los dos entores, de manera de tener un ciclo continuo de producción de leche. Pero estuvimos dialogando con la ingeniera Graciela Quintanz si esto es posible trasladarlo al área ganadera este año, teniendo en cuenta que no es solamente el tener armado el sistema para hacerlo, sino que las vacas llegan a finalizar el verano, a entrar en el otoño prácticamente fundidas, con muy poca disponibilidad de carga. Esto nos decía la ingeniera Graciela Quintanz con respecto al entore de invierno. Bueno, lo estuvimos discutiendo bastante. O sea, ese productor que sacó 40, 45, 50% de preñez, ¿qué hacía? Algunas vacas obviamente se van para bajar carga, ¿no verdad? O sea, vacas como vacas de invernada. Hubo productores que pensaron en el entore de otoño, el tema es que las vacas estaban fundidas. Y pensar en un entore de otoño temprano con vacas que vienen muy mal de estado, las probabilidades de éxito son muy bajas. Entonces, si bien algunos productores lo intentaron hacer, también existe la posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasa si yo guardo un porcentaje de esas vacas falladas que van a tener bajísimos requerimientos para pasar el invierno y que van a constituir la cabeza de preñez en el próximo entore? O sea, es una oportunidad para acomodar rápidamente el servicio, el entore, el rodeo, porque como siempre decimos, la llave es tener vacas preñadas temprano, tener cabeza de parición, eso nos facilita, nos ayuda un montón. Entonces, si el bolsillo lo permite, porque siempre decimos, bueno, a veces hay productores que tuvieron que sacar muchísimas vacas, pero si podemos repartir esa cantidad de lo que vendo y lo que me quedo, en 4 meses, no es tanto, tendríamos vacas que van a quedarse preñadas en la primera semana de entore. José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, 146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473-40-300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956.
participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Y en este bloque ya vamos a comenzar a hablar de mercados y para eso repasamos qué ocurre con el mercado de Hacienda Gorda. Un mercado que ha disminuido sus valores en lo que tiene que ver a los ganados enviados a la industria frigorífica. Pero hablamos justamente con Álvaro Arrieta, representante de San Martín y Compañía en Salto, cómo estuvieron los negocios esta semana. Sí, lo que hace a los ganados gordos, ya venimos con 2 semanas consecutivas donde en lo que hace a la reunión de consignatarios ha tenido un ajuste bastante importante y bueno, esta semana también pasamos de un novillo de 3.85 que estaba a 3.67 y bueno, y sobre el final de la semana, viernes, y alguna industria proponiendo valores por debajo de eso, tanto en el novillo en la vaca, que un poco los precios de referencia, te diré que es 3.50 al cierre, 3.50 al novillo y 3.20 la vaca. Eso es un poco la propuesta de algunas industrias que han pasado, algunas que están sin precio, más compradas. Y bueno, con poca concreción de negocios, está costando un poco asimilar la baja. También es cierto que hay poca oferta, es lo que hay un poco más de consulta. Hay gente que ha consultado por los ganados, pero sin oferta. Así que bueno, veremos esta semana a ver cómo se desenvuelve, cómo siguen los negocios que tenga la industria para afuera, que se recupere China, que vuelva a China a comprar, que es el gran jugador o operador en estos momentos que nos está faltando, ¿no? Álvaro, y en el diálogo con los representantes, con los industriales, ¿hasta cuándo se prevé que el gordo esté bajando o hasta dónde pretenden bajarlo? Y bueno, el ajuste se sigue dando, y todo depende en la oferta que aparezca, que puede ser quizás que ahora aparezcan los ganados de comida, de berreos, que va a ser mayor, y bueno, y todo depende de la industria y los negocios que tenga para afuera. Acá es claro oferta y demanda, ¿no? Si hay demanda, si la industria tiene una demanda, que donde pueda salir de la carne que faena, que procesa, seguramente se encuentra un equilibrio. Ahora, si no es así y aparece una mayor oferta, seguramente se va a seguir dando el ajuste en estas semanas que vienen, ¿no? Bueno, el novillo bajando a $3.50 en lo que tiene que ver al ganado gordo, por supuesto, tiene un impacto en todo lo que es el mercado. No así en la reposición, que viene caminando por carriles diferentes. Por eso Álvaro Arrieta ahora, hablando justamente de la reposición y del ovino, nos explica qué está pasando con este otro lado del mercado. Y bueno, la reposición está por carril distinto, no hay mucha oferta, los negocios cortos, tanto vimos en los remates esto que pasaron las semanas anteriores, tanto en lo que hace a novillos, vacas invernar, que fueron muy buenos, con promedios muy buenos y un alto porcentaje de venta. En lo que hace a los terneros también, una muy buena colocación, y lo que está jugando bastante en los terneros es la exportación, que se diferencia un poco los terneros que son enteros, donde hay más puja, y hay más demanda,
que quizás que con un lote castrado, pero bueno, eso ha hecho que hay una buena demanda por los terneros y se han mantenido los precios. No así quizás en lo que hace a los vientres preñados, las vaquillonas, la ternera fue la que poco sintió la baja y bueno, también con un descenso y un porcentaje muy bajo de colocación, bajo a lo que venían los otros remates, ¿no? Entonces quizás tuvo la mayor caída. ¿Y el ovino? Y en el ovino, algunas plantas que estaban faenando ahora cerraron, no hay mucha oferta, se están armando las máquinas y se está empezando con las esquilas preparto y ya aprovechar a esquilar lo que se estaba destinado a venta. Y bueno, alguna industria que está faenando con entrada de 10, 15 días y un poco la referencia, los valores que se han propuesto, ese 2.40 la oveja, 2.50 el capón y el borrego 2.85, 2.90 el cordero. Esos son un poco los valores de referencia. ¿Y en Plaza Rural? Plaza Rural tenemos ahora para el 26-27 de julio, el número Plaza Rural 272, donde estamos recibiendo consignaciones y coordinando para filmar y eso para ese remate. Y para ir cerrando este bloque, no podemos dejar pasar por alto el tema sanitario. Está enfocado justamente en lo que es la problemática de la garrapata. Estamos en mitad de año, ya finalizando junio, arrancando julio y con temperaturas que en algunas jornadas llega a superar los 20, 22, 23 grados, lo que por supuesto es un poco raro para lo que es el invierno. ¿Qué nos decía el doctor Ignacio Estapé, técnico de laboratorio Microsules, justamente respecto a la problemática de la garrapata? Lo escuchamos. Fue así, sinceramente, productores que venían haciendo determinado plan de aplicaciones y de control, hoy ese plan, como quien dice, está un poco quebrado, y un poco la explicación que podemos encontrar a nivel técnico es que, así como bien decías, en verano no tuvimos garrapata, que otros veranos siempre algo hay, y bueno, pero se van controlando. Y bueno, lo que pasó es que cuando vinieron las condiciones favorables para la garrapata, que lo que faltaba era humedad, y allá por marzo-abril vino humedad con las lluvias, todas esas larvas que en el verano no subieron en esos meses, y bueno, y hoy esa cantidad de garrapatas que están en el suelo y las que están arriba de los animales desafían los productos veterinarios para el control. Y bueno, los productos están controlando, no como controlaron otros años, porque la cantidad de garrapata que hay arriba de los animales es quizá 3-4 veces lo que hay en esta época, y bueno, dificulta mucho el movimiento de ganado. Aquellos productores que hacen un control dentro de su campo, que están con vaca de cría, por decir algo, y lo van a tener en todo el año, lo que les recomendamos es que no se desesperen y que sigan con los tratamientos que se vienen haciendo. Lo que sí, este año se ha alargado el otoño, como quien dice, entonces un producto que normalmente se terminaba de aplicar por mayo cuando empezaba a helar, hoy esa tercera generación, que ya casi es una cuarta generación de garrapatas, bueno, nos lleva a que sigamos aplicando garrapaticidas hasta que el clima corte un poco el ciclo y empecemos la primera generación nuevamente por allá por agosto. Aquellos productores que sí que tenemos ganado, ahí es más complejo, con baño, es más fácil porque los baños matan por contacto, cualquiera de las drogas que se usan en los baños. Entonces muchas veces con un baño o con 2 baños separados de 7 a 10 días, ya el productor puede mover animales en general. Y aquel que no tiene baño, bueno, ya es más complicado porque las herramientas que tenemos, tenemos el fipronil, que también mata por contacto, pero quizá no es tan eficaz para mover animales como los baños, ¿no?
Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Bien, y vamos a entrar en un nuevo bloque y en este caso irnos a una jornada que se llevó adelante en la Asociación Agropecuaria de Salto, una jornada denominada Efecto Dominó. Ahora sí, con todas las palabras exactas y correctas. En ese caso estuvieron varias presentaciones que estuvieron a cargo, en primer lugar, de un estudio contable que estuvo a cargo de explicar y dar a conocer cuáles son las facilidades que tiene el productor para acceder a beneficios a la hora de realizar inversiones. Por ejemplo, hablábamos hoy del tema riego. Si se invierte en riego, bueno, ¿qué beneficios tiene el productor? En algunos casos se puede llegar hasta un 40-50% de recuperación de la inversión de la obra en créditos fiscales. Después estuvo una firma bancaria del medio que habló justamente sobre las facilidades de acceder a los recursos financieros para de alguna manera realizar estas inversiones. Y por último, el ingeniero Ítalo Malaquín, técnico del Plan Agropecuario, habló sobre los 5 factores que afectan la baja rentabilidad de las empresas agropecuarias para este periodo. Y uno podría pensar, bueno, la principal de todas es justamente el tema de la sequía. Pero no fue solo la sequía, hubieron 5 factores que se conjugaron en su conjunto. Y en ese sentido está la baja del dólar, el aumento de la inflación, por supuesto el tema de la sequía, el aumento de los costos de los insumos, la pérdida de peso de los ganados. El ingeniero Ítalo Malaquín lo explica de mejor manera. Las 4 variables fueron muy claras y ahora la prensa cada vez las cita más frecuentemente. El valor del dólar. Pero más que el valor del dólar, sí, una variación negativa más que interesante de un 8%, pero se agrega a su vez una inflación de casi otro 8%. ¿Qué es lo que queremos decir para que el ganadero y en la ecuación del ganadero es? Cuando hay una variación negativa en el dólar, solamente en el tipo de cambio, un 8%, quiere decir que los costos en moneda nacional se incrementaron un 8%, independientemente si hubo o no reajuste de algunos componentes. Y a su vez, cuando el resultado económico final del productor va a ver su resultado económico final, esa relación entre variación negativa del dólar e inflación de un 8%, el poder de compra de ese resultado económico se redujo un 16%. Entonces, tenemos
afectación en los costos en moneda nacional y afectación en el poder de compra del resultado económico producto de la variación negativa del tipo de cambio y la inflación. Pero no menos importante, también hubo una dualidad, una reducción muy significativa en el precio de los productos, y esta sí es la novedad. No recuerdo en mis 30 años en ganadería que en un ejercicio agrícola se hayan reducido los precios de la lana, de la carne ovina, oveja, el cordero, el novillo y la vaca y todos los productos que están relacionados con la categoría del campo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hubo un incremento de los costos en dólares. Todos los suplementos se incrementaron en forma más que interesante, superando el 20%. Entonces, conjugamos incremento de costo en moneda nacional, incremento en dólares de los suplementos, reducción muy significativa en el precio de todos los productos de una canasta ganadera, impacta muy fuertemente en el basalto, porque ustedes más que saben que es un sistema ganadero mixto, y a su vez el déficit hídrico donde impactó fundamentalmente, el menor peso medio de venta, y en algo que también hay que tener muy en cuenta, que todos los productores comentan, el peso medio de stock del rodeo vacuno dista mucho de lo que eran años normales. Por lo tanto, ese conjunto de variables, 5 variables, fueron muy contrastantes, y no solamente el déficit hídrico. Si lo escucharon al ingeniero Ítalo Malaquín atentamente, decía que es un año donde caen los valores de todos los productos, pero que además es el año donde se tiene la mayor caída en el valor promedio de los productos. Bueno, decirlo de esta manera suena impactante. Ahora, también en el año 2021-2022 fue donde se alcanzaron valores récords para el sector ganadero. Nadie desconoce ni deja de pensar de que el novillo superó los $5 durante varias semanas, y no solamente en 1 o 2 días como lo hacía en épocas anteriores. Bajar tan fuerte después de un año tan importante de precios, ¿es lo que se debe hacer? Bueno, hablamos con el ingeniero Ítalo Malaquín y le preguntamos justamente eso. ¿La baja es tan importante de un año normal o de un año donde los precios fueron récord? Sí, todo el mundo se queda con ese concepto, pero para muchas empresas este resultado económico va a ser el guarismo más bajo de una serie histórica de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que se acumuló demasiado efecto negativo, que para muchas empresas, además que fueron afectadas por el déficit hídrico, es el peor resultado de los últimos 20 años. Aquellas que fueron muy afectadas por el déficit hídrico. Entonces, esa pregunta me la hizo un ganadero de Artigas. Ítalo, ¿es bueno comparar? Sí. ¿Sabes por qué? Porque básicamente ese resultado no está registrado en la historia de los estudios de casos que yo estuve presente en el procesamiento de todos los datos. ¿Qué quiere decir? Que en 10 años, más de 10 años de registro de carpeta, es el peor valor de resultado económico. ¿Qué quiere decir? Que, ojo, no es que haya caído en un valor promedio de la serie histórica para esa empresa, sino que se redujo muy significativamente. Y tengo muchos amigos acá que me han comentado que pudieron enfrentar este escenario de resultados negativos, y pudo financiar el proceso del déficit hídrico por la liquidez del 21-22. Eso te pinta claramente la magnitud de los efectos del conjunto de la variable. Perdón. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal,
Una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Y le decía que hubo remates a nivel de pista, por supuesto. La gente del escritorio Saldúa llevó adelante en el remates en el local Guavillú de Arapey con ventas totales, muy buenos valores, piezas de cría que llegaron a valer $380 en la pista. También ventas en el local Carumbé en estas últimas jornadas, que bueno, seguramente vamos a estar realizando con Luis Saldúa en la próxima edición. Pero también hubieron remates un poquito más cerca, aquí en la zona de Parada Herrería, donde el escritorio Gaudín Hermanos nuevamente llevó adelante una feria. Y allí nos encontramos con una situación complicada nuevamente porque prácticamente el 70% de la oferta quedó fuera de pista por el tema garrapata. Conversando la gente se entiende y de alguna manera se permitió que los ganados que quedaron justamente sin poder comercializarse, parte de ellos y los que van con destino a faena, se pudieran vender fuera de pista. Esto nos explica el martillero Julio Gaudín justamente sobre lo que fue esta venta en Parada Herrería. Un remate diferente, la verdad, desde el punto de vista de precios y fundamentalmente desde el punto de vista de la modalidad de remate. Hubo un porcentaje grandísimo de los ganados que no pudieron pasar por pista, no lo pudimos rematar por el tema de garrapata, que la verdad que es un flagelo que hoy lo estamos viendo, te diré que a diario. Tuvimos que hacer una venta fuera de pista, no lo pudimos rematar, pero te diré que fue en el eje del 80 al 85% de todas las reses que concurrieron hoy a remate. En los lanares pasó lo mismo, había 3 lotes, lo que habíamos anunciado, había 2 lotes complicados de piojo y bueno, también tuvimos que hacer una venta fuera de pista. Los valores, creo que los valores dentro de la tónica de mercado que estamos viendo hoy y de la referencia de mercado que estamos viendo hoy fueron valores buenos. Se vendió con agilidad, fundamentalmente el ganado gordo con destino faena, donde operaron como siempre abastecedores locales y abastecedores de Constitución y de Belén, con precios referenciales para la vaca de 6.50, 6.70, las más pesadas, las más terminadas. Concurrió, la verdad que para esta época, un volumen interesante de vacas bien terminadas y pesadas. Y después en lo que son las categorías para el campo, creo que todo lo que es terneros y terneras chicas en centavos de dólares al kilo en pie se vendió muy pero muy bien, incluso con valores por encima de lo que estamos viendo en referencia hoy. Capaz que por ahí la categoría que costó más vender es el novillito ese de 1 a 2, que los precios esos están por abajo de lo que estamos viendo en el mercado. Ando bien en el eje de los 400, 420, 430 dólares, toda esa novillada. Y bueno, y después para terminar, los lanares se vendieron en el eje entre 60 y 62 dólares. Los borregos, ya más bien tirando a capones ya, bien terminados de comida, que pesarían entre 39 y 40 kilos. Eso fue todo lo que pudimos vender hoy, tanto dentro de pista como en venta diferente, fuera de pista. Así que bien, contentos, cumpliendo con la fecha y despachando toda la oferta que vino por Parada Herrería. Bien, y de las ventas en remates ganaderos nos vamos a lo que es un arrendamiento de campo que estaba pactado en la licitación en kilos de ganado. Se tenía una base de 42 kilos de novillo para el arrendamiento de este campo que salió a licitación en Puntas de Valentín. Se presentaron varios oferentes, hubieron un número importante de productores que fueron a revisar el campo, a conocerlo, a ver cuáles son las condiciones que se ofrecían. Y en definitiva se terminó abriendo la licitación donde un productor ofertó 46 kilos de carne
para hacerse del arrendamiento de este campo. Nos explica el ingeniero Fernando Indarte, uno de los principales de la firma Indarte y compañía, justamente sobre lo que fue esta licitación, la apertura de sobres y lo que dejó. Y bueno, en este momento terminamos la licitación del arrendamiento del campo de Punta de Valentín, que veníamos promocionando, 2.400 hectáreas. El mejor postor ofreció 46 kilos de novillo, con la referencia que publica la Asociación de Consignatarios de Ganado para usarlo en arrendamiento justamente. Después hubieron varias ofertas más parecidas. El siguiente fue 44, 43,6, 42, hubo otro 42 que pagaba 2 años adelantado y luego un año después. En fin, tuvimos muchísimas revisadas, tuvimos muchísimas consultas. Se le pasaba la carpeta a más de 80 personas. Nuevamente genera un gran interés el que aparezca un campo en arrendamiento porque no es algo usual. De hecho, nuestros clientes nos piden campos para arrendar, para agrandar su negocio, algunos de ellos para iniciarse, y no podemos cumplir con los pedidos de ellos. Y bueno, estas son las oportunidades o para entrar al negocio o para agrandarse. El área también era convocante, ¿no? 2000 y algo de años. El área era convocante, por un lado, y por otro lado, quieras o no, también te saca interesados porque el volumen que tienes que tener de animales o de dinero para pagar la renta y para poblarlo es bastante alto. Entonces, por eso te digo que nos parece que fue, teniendo esto en cuenta, fue un gran éxito la licitación. Fernando, y en un contexto del mercado de tierras que está en la actualidad, ¿este valor es un valor corriente de que hoy se encuentra en el mercado o sobrepasa lo que se tenía como referencia? La referencia de estos campos, de este tipo, son entre 40 y 45 kilos. Así que ves los números que te dije y son exactamente la referencia de mercado de lo que se ha hecho últimamente. Cosa que, en mi opinión personal, tiene que ser así. Tiene que estar las cosas, tienen que estar dentro del mercado. El mercado en realidad es el que dice cuánto vale, pero que haya cosas o muy abajo o muy arriba nunca son beneficiosas para ninguna parte. Aprovechamos, por supuesto, la oportunidad de tener al ingeniero Fernando Indarte y le preguntamos qué ha pasado con el valor de la hacienda, el porqué de estas caídas tan importantes que se han sucedido en los últimos días, llevando al novillo a perder solamente en una semana 15 a 20 centavos y en algún caso hasta 30. Y bueno, le preguntamos qué está pasando. ¿Qué ocurre en ese diálogo que mantienen los consignatarios, los intermediarios con la industria frigorífica? ¿Cuál es el análisis que están haciendo de esta situación? Bueno, esto nos decía el ingeniero Fernando Indarte. Venimos de 3 semanas consecutivas de baja, una baja importante. Ahí la pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta que estamos todo el día y que está en la calle y que nos preguntan a nosotros y tratamos de contestar. Yo creo que como siempre no hay un solo factor, pero arranco diciendo que ya sabemos que somos China dependiente. Con esto no quiero decir ni que esté bien ni que esté mal. Si China está bien, la carne nosotros la vendemos más cara y los ganados gordos valen más caros, como fue el primer semestre del año pasado, donde tuvimos los precios récord históricos, ¿no? China pagaba 6.000 y pico de dólares la tonelada y bueno, llegamos acá creo que el máximo 5.70 o 5.60 referencia de consignatario. China se cayó, un poco se pusieron muy estrictos con el tema del COVID, querían COVID cero y por lo tanto la gente no podía salir a la calle y por lo tanto bajó mucho el consumo. Estoy hablando del segundo semestre, ¿no? Claro. Que tuvimos una caída brutal en cuestión de un mes y medio, pasamos de esos 5.60 a 3 y pico, una cosa nunca vista, nos bajamos $2 acá. Y todo hacía suponer que China se recuperaba en este primer semestre, porque la gente ya empezaba a salir más normalmente de la casa, a consumir, y bueno, la oferta de carne mundial sigue siendo la misma, no aumentó, y la oferta en Uruguay, eso sí era bastante previsible, que es baja, y sigue siéndolo, la oferta de ganado gordo de pasto, por lo menos. Bueno, resulta que China no se recuperó todavía, la perspectiva de ello es buena para el segundo semestre.
ellos planifican tener un crecimiento de la economía en el entorno del 5% este año, y a este año le quedan 6 meses. Falta el año nuevo chino, que siempre hacen compras importantes. Hoy estamos competitivos, a pesar de que Argentina le está vendiendo mucho. Argentina tiene precios mucho más competitivos que nosotros, ya sabemos. La vaca de manufactura en Argentina no vale nada. Y también con la distorsión cambiaria que hay, ¿no? El peso oficial y el peso y el dólar blue, perdón. Entonces vos podés exportar en Argentina y obtener mucho mejores resultados que acá. Argentina nos está compitiendo fuertemente. El 90% de lo que exportó Argentina se lo exportó a China. Y nosotros, contrariamente a los otros años, le vamos vendiendo el 50, 60% de la carne, cuando llegó a ser el 70, el 80%. Así que hasta ahí lo que voy diciendo es que nuestro principal mercado, que lo sigue siendo, bueno, flaquea un poco y nos contagia a nosotros esa baja en el consumo y baja en el precio. Dentro del Uruguay hay muy poco ganado gordo, que estaba previsto porque venimos con los colectazos de la seca, tanto de lo que no se aprontaron los animales como de las pasturas, de las praderas que se perdieron. Los verdeos sí están tironeando fuerte, acá en el norte hay mucho verdeo, en el litoral también. Y bueno, hace un par de años se faenó mucho, 2.700.000 reses, el stock bajó. Hay 3 o 4 cosas que se juntaron que hicieron bajar la oferta de animales. Entonces voy a decir, bueno, pero entonces tiene que subir si no hay animales. Los frigoríficos no están presionando esta mercadería, o sea, no presionan una mercadería que saben que no la consiguen con precio. Se está faenando mucho animal a medio terminar, vaca pulpuda, novillos pulpudos, que tienen su destino en China, y después tenés los animales de corral, donde hay una presencia muy grande de animales propios de la industria. Entonces, lo ves que hay faenas de 40.000 reses, sí, fenómeno, pero no son ni novillos gordos especiales, ni vacas gordas especiales de pasto. Entonces, todo esto que te dije, entre lo que pasa internamente, la no presión de la industria sobre los animales gordos especiales y la caída de China, son las dos cosas, a mi entender, que han hecho bajar tanto los animales gordos. Creo también que el precio, a este precio no se están haciendo negocios, así que yo supongo que se debería de estabilizar o debería de haber alguna flechita para arriba pronto. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Bien, y para arrancar este bloque volvemos a hablar de mercados y volvemos a hablar de remates, no en pista, sino en la pantalla, porque los escritorios Enrique Beriau, el estribo de Aldo García de Rosa y San Miliaro llevaron adelante el remate virtual del norte, nuevamente allí en el local de la parrillada del Portón, en el viejo club de pesca. Y se lograron 100% de ventas, también muy buenos valores, con una buena demanda en lo que fue la pantalla virtual, en la pista virtual, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, por ejemplo, lotes que arrancaron en $2.02 con preoferta terminaron vendiéndose $2.25, $2.30 en lo que tiene que ver a las categorías de terneros y terneras. Bueno, de esto hablamos justamente con Enrique Beriau en cuanto a lo que fue la propuesta de este remate. La verdad que un gran remate hemos realizado, un rematazo por donde se lo mire. Empezando por el volumen y la calidad de la oferta que habíamos conseguido. El consorcio consiguió, como hablábamos un poco los días anteriores ahí en la radio con ustedes, sinceramente nos sorprendió la cantidad de vacunos en oferta, porque creíamos hasta hace unos 10 días que la oferta iba a ser menor, y bueno, cuando comenzamos cuando empezamos a hacer las filmaciones, las inspecciones, empezaron a
aparecer más lotes y bueno, fuimos yendo y cuando quisimos acordar teníamos esta muy buena oferta de 700 vacunos y la verdad que el remate fue un rematazo, se vendió el 100%, no quedó ningún lote sin vender. Se vendieron los 40 corderos y corderas y después toda la fila de vacunos a muy buenos valores que creemos que para el momento la verdad que son excepcionales. La oferta era mayoritariamente todo acá de Salto, también algún lote de Artigas y de Paysandú, y el remate fue un remate muy ágil, con mucha puja en todos los lotes. Comenzamos creo que prácticamente con el 70%, 75% del remate preofertado. Eso siempre ayuda a que el remate sea dinámico y sea atractivo también para la gente que está en su casa también comprando, se hace muy dinámico y se hace entretenido, así que la verdad que conformidad total, agradecerle a todos, agradecerle a los clientes que nos apoyan remate a remate, agradecerle a los compradores, a los vendedores y a la gente amiga que siempre está dándonos para adelante y que vienen a acompañarnos a nosotros. Bueno, y está cerrando la zafra lanera 2022-2023. Y dejar de hablar del mercado de Hacienda, ahora nos vamos a hablar del mercado de lanas con Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad. Hablamos sobre el mercado lanero en este cierre de zafra. La lana del mercado lanero, digamos, Australia... Está cerrando la zafra. Está cerrando la zafra, el mercado lanero australiano sigue en baja todos estos momentos. En el mercado interno acá es casi sin actividad, digamos... algunas fijaciones de precio pueden llegar a ver por algo puntual, pero demanda del exterior no tiene la industria uruguaya, digamos, la demanda que venía de Europa directamente, que era donde estaba funcionando el mercado uruguayo post-COVID, digamos, que casi a China se fue cumpliendo con algunos de los lotes que estaban prontos, que levantaron, dejaron muchos sin levantar, y China como que quedó fuera del mercado lanero uruguayo. Entonces estamos dependiendo solamente de los mercados como el europeo y están completamente trancados por ahora, sin ninguna perspectiva. ¿Y para recuperar esa perspectiva? ¿Hay alguna señal en el largo plazo? Y las señales son principalmente que se reactive la economía de Europa y el tema de la guerra, que tiene muy preocupado todo lo que es industrial, los altos costos que tuvieron todo el invierno europeo, digamos, con el tema del gas y todos los elementos que tienen para producir, lo llevó a que los números se le ajustaron muchísimo y no pudieran hacer un negocio más fluido como lo venían haciendo. ¿El negocio de recuperarse se recupera lo más fino? Y va a empezar seguro, digamos... a ver, la demanda mundial va a terminar siendo por lo fino, digamos, y se está afinando, todas las majadas vienen afinando, digamos, hasta el 18 micras. Hay lotes más finos, pero digamos, hasta el 18 micras es lo que se podría llegar a pensar de llegar a afinar. Pero todo un proceso que viene, y esos van a ser los primeros negocios que van a ir saliendo en ese tipo de finura. Entre 18 y 19 y media va a ser lo que va a empezar a reactivar el mercado. En algún momento, digamos, el tema es que las ofertas que vengan del exterior convenzan al productor a vender. Y están muy distantes esas puntas hoy. Y digamos, la gente tomó referencia a la punta que hubo en febrero y el indicador de mercado global, hablemos de todo el indicador, estaba en 10 y hoy está en 7.60. Estamos un 30% casi por debajo del valor de mercado. Entonces, y no es lineal de que si un lote que valía 10 hoy vale 7, digamos, varían, hay muchos factores que varían, y asumir eso, digamos, no es sencillo para el productor, para el que lo vendió. El año pasado, que hubo 2 puntas en julio y agosto, y 15 días de febrero, que fueron los puntos más altos, cuando el indicador de mercado llegó a estar un 10% por debajo del inicio de zafra. Fue ahí en febrero. Después de ahí se volvió a caer y mucha gente quedó sin vender. Hay muchos lotes finos que no llegaron a vender porque los valores no convencían y en febrero no se decidieron y perdieron la corrida que hubo, y bueno, ahora hay que remarla, recuperar con la próxima zafra, que esperemos que a partir de agosto se empiece a cambiar la tendencia, ¿no? Y siempre es importante tener dos visiones sobre un mismo tema, por lo menos para escuchar las voces y qué está pasando con el mercado. Y al respecto estuvimos también dialogando con Julio Gaudín, integrante de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, por supuesto principal del escritorio Gaudín Hermanos, sobre el cierre de zafra para el mercado lanero. Sí, cerrando y abriendo, ¿no? Sí. Creo que
la tónica de mercado todo el mundo sabe, la lana ha empezado a bajar, incluso ayer bajó, hoy bajó más todavía. Se viene el receso, creo que terminamos con un indicador de mercado muy por debajo de lo que todos pensábamos que íbamos a terminar, bajando los $8, creo que era impensado hablar de esto hace 2 o 3 meses atrás. Pero bueno, el mercado en el exterior está así, tanto para la lana como para la carne, hay que adecuarse y bueno, y esperar a ver qué pasa después de estas 3 semanas de receso, cómo abre el mercado afuera y cómo se transmite acá o se trasluce acá en el mercado interno. ¿El mercado interno totalmente parado? Sí, desde el punto de vista del escritorio, te diré que tenemos una cantidad de kilos de lanas para vender entre 22 y 25 micras, con más de una zafra. Y bueno, si vos tomás la referencia hoy por hoy de los negocios que se han hecho de 21 micras a $5, esa lana hoy por hoy están, si hay un precio que en algunas empresas lo tienen, está muy pero muy por debajo de lo que estaba pretendiendo el productor hace un mes o 2 meses atrás. O sea que ahora más que nunca están pensando en bueno, o mandar la barraca a consignación, que en algunos momentos lo podemos hacer, o bueno, o directamente guardarla y ofrecer en la medida de que el mercado nos ayude en esta zafra que comienza, llamémosle 23-24. O sea, haciendo espacio para la zafra nueva que viene de lana. Sí, en aquellos productores que tienen guardados. Hay muy poca gente que está mandando a consignación la lana, esa es la realidad. La gran mayoría de la gente, bueno, se está acomodando como pueden en las estancias o está tratando de alquilar en algunos casos algún galpón. Estamos hablando, Luis, fundamentalmente de la gente que tiene más de 3 zafras, ¿no? Que son volúmenes importantes. Así que bueno, pasa un poco por ahí con la especulación y más que nada con la esperanza de que el mercado reaccione y que empiece a traccionar y bueno, y poder llegar a vender la lana a valores un 15, un 20% por lo menos de lo que se está viendo hoy. Y en este último tramo del programa vamos a seguir hablando de los ovinos. Hablamos de lana en el bloque anterior, hablamos de ovinos en este y tiene que ver con el proyecto de la mosca de la bichera. Se ha firmado recientemente un acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y ya está en marcha. ¿Cuándo comenzamos a dispersar las moscas? ¿Cuándo el productor va a decir, bueno, voy a poder dejar de dispersar, de ir a curar bicheras? Bueno, el de ir a curar bicheras va a tener que seguir yendo todos los días. Pero la pregunta era justamente cuándo empieza la dispersión y cómo se va a estar desarrollando. El ingeniero Romeo Volonté, quien ahora es el gerente interino del programa de erradicación de la mosca de la bichera, nos habla justamente sobre lo que es el proyecto en sí y hacia dónde está avanzando en este momento. Uruguay está desde ya hace un tiempo embarcado en un programa para erradicar la mosca de la bichera. Por señalar, bueno, los últimos hitos importantes a partir de la creación de un fideicomiso para administrar los fondos que provienen del Fondo de Enfermedades Prevalentes. Bueno, se cuenta con el presupuesto cubierto para este primer año. Estamos en la fase de preparación, en contratación de la gente, en contratación de los servicios, la provisión de las moscas estériles, que son las que se van a liberar para controlar la mosca silvestre, en las empresas que van a dar el servicio de dispersión aérea. Estamos en esa etapa de ajuste, en la de definir el centro de dispersión, la construcción, un periodo que estimamos que puede llevar 6 meses. Y bueno, en el día de ayer el ministro Matos, en la apertura de esta jornada de huiatría, manejaba el plazo de este 2023 empezar con la fase de dispersión. O sea que para diciembre, teniendo en cuenta esos 6 meses, estaríamos arrancando. Esa es un poco la expectativa. Lógicamente tiene que rodar todo muy bien porque las empresas de aviación necesitan acondicionar los aviones para eso, la planta que produce las moscas tiene que acondicionar todo para producir esas moscas y bueno, nosotros tenemos que tener el equipo acá bien ajustado para recibir esas moscas que vienen y para empezar a dispersarlas. En esto, la verdad que como todo, uno no se puede apurar para hacer las cosas mal, o sea, sabemos que ya estamos embarcados en este programa,
más tarde, más temprano, que se empiece con la dispersión, no va a cambiar el resultado, así que en eso somos optimistas. Bien, Romeo, una vez que se comienza a dispersar va a llevar un tiempo, ¿no? El proyecto, ¿qué tiempo estima? Porque en un momento se planteó un tiempo, después se modificó, se amplió, tienes algunas variaciones. Sí. ¿Qué tiempo se espera que el productor va a decir, bueno, a partir de ahora no aplico más matabichera, no tengo que curar más, o puedo bajar esa... Bueno, está bueno. Primero que creo que curabichera y curar las heridas sobre todo, eso va a ser siempre, porque es parte de justamente las medidas de control que va a haber que tener una vez que lo hayamos erradicado, estemos controlados, mientras se mantenga esa fase de barrera con Brasil o con Argentina. Pero lo que está previsto es que Uruguay se divida en 4 zonas, se empieza por la zona sur y se va dispersando de sur a norte. La previsión es que va a llevar un año pasar de una zona a la otra con la dispersión. Amigos, y ahí vamos cerrando nuestra edición de Agro 1 de esta semana. La promesa de volver a reencontrarnos en 7 días con más información para el sector agropecuario, trayéndoles, por supuesto, variados temas para ir compartiendo y conociendo de este sector. Nos encontramos en 7 días aquí en la pantalla de Canal 5, Cablevisión Salto, así como también a través de Charrúa Televisión y Cardinal TV. Buena jornada para todos.